Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Horacio Gómez y el día de hoy vamos a hablar respecto a los regímenes matrimoniales. En un video anterior hablamos del matrimonio civil en México. Derivado del matrimonio civil en México, digamos así que existen dos efectos. Efectos entre los cónyuges, entre las personas, entre ellos, como el respeto, la igualdad, la ayuda mutua, y también hay efectos respecto de los bienes que tienen los cónyuges. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a hablar hoy respecto de este último, respecto de los efectos que tiene el matrimonio de los bienes. En conclusión, vamos a hablar de la sociedad conyugal y de la separación de bienes. ¿De acuerdo? Para entender esto, de manera muy rápida y sencilla, vamos a hablar de la historia. En el derecho romano existían dos tipos de regímenes: separación de bienes y el régimen dotal, únicamente esos dos. En el Código de Napoleón existían 5 regímenes matrimoniales. Existía la comunidad convencional, la comunidad legal, el régimen dotal, la separación de bienes y el régimen sin comunidad. Existían esos 5, no vamos a hablar de ellos. En el Código Civil de 1884 existían 3 regímenes matrimoniales: la sociedad conyugal convencional, la sociedad conyugal legal y la separación de bienes. ¿De acuerdo? En el Código Civil de 1884 existían estas 3. En la Ley de Relaciones Familiares de 1917 únicamente existió un régimen matrimonial en México, que era la separación de bienes. Y en el Código Civil de 1928, ya estamos en el actual, llamémoslo así, 2000, como lo quieran ver, eso es otro tema, 1928 o 2000 según su criterio. Entonces, ahí estaríamos presentes ante 3 regímenes matrimoniales: sociedad conyugal, separación de bienes y un régimen mixto. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a hablar de esto. Cuando tú celebras tu matrimonio, es indispensable que firmes tus capitulaciones matrimoniales. Y precisamente las capitulaciones matrimoniales son los pactos en los que tú precisamente eliges tu régimen normativo. Es decir, tú eliges si quieres separación de bienes, sociedad conyugal o un régimen mixto. Y además estableces cómo se va a administrar o cómo se van a administrar los bienes de esto. Es forzoso que celebres tus capitulaciones matrimoniales. Toda persona que contrae matrimonio hoy en día, como requisito indispensable es que firmes estas capitulaciones matrimoniales. Si no recuerdas que las hayas firmado o nunca las viste, fue quizás por la emoción del matrimonio que estabas celebrando y nunca te diste cuenta que las firmaste, pero de que existen, existen. Prácticamente es imposible que no existan. ¿Qué pasaría si no existan? Bueno, sería otro tema, sería cuestión de revisar la situación en específico, pero desde luego que hay solución legal, ¿de acuerdo? Entonces la regla general es que siempre existen y tú en tus capitulaciones matrimoniales ya elegiste qué tipo de régimen quieres o deseas, ¿de acuerdo? Entonces el primer régimen que puedes elegir es el de separación de bienes. El primer régimen matrimonial del que vamos a hablar es de la separación de bienes. ¿Qué es la separación de bienes? Precisamente es un régimen normativo derivado de la celebración de capitulaciones matrimoniales, que ya platicamos que son, en el que precisamente permite que los cónyuges conserven la administración y la propiedad de los bienes que le correspondan, ¿de acuerdo? No entrarán a ninguna masa común y cada uno conserva tanto la administración como la propiedad de los bienes que le pertenezcan al momento de que se casen o de que contraigan matrimonio. Y también seguirá ese régimen mientras ellos estén casados. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me caso bajo régimen de separación de bienes, de manera absoluta, junto con mi cónyuge, entonces si adquirimos 20 inmuebles y los adquirí yo y están a mi nombre, los 20 inmuebles serán de mi propiedad exclusiva, tanto desde la administración también sería yo el propietario, ¿de acuerdo? Esto significa que yo sería el propietario de estos 20 inmuebles y además tendría la administración de los 20 inmuebles, porque me casé por separación de bienes. Lo mismo sucedería si mi esposa compra 84 inmuebles. Esos 84 inmuebles serían de propiedad de mi esposa y además ella tendría la administración de esos. Ese es el régimen de separación de bienes, ¿de acuerdo? Cada uno o permite que cada uno de los cónyuges conserve tanto la administración como la propiedad de los bienes antes y durante el matrimonio. Ahora bien, ¿qué sería la sociedad conyugal? La sociedad conyugal es el régimen normativo derivado de la celebración de capitulaciones matrimoniales que permite a los cónyuges hacerse copartícipes respecto de los bienes que formen parte de esa sociedad conyugal, ¿no? Y a
administrarla también de manera conjunta. En la separación de bienes, cada quien conserva la propiedad de los bienes, y en la sociedad conyugal, antes tú puedes elegir si los que adquiriste antes del matrimonio también entran a la sociedad conyugal o únicamente los que adquieras durante el matrimonio, ¿de acuerdo? Entonces te permite hacerte copartícipe de la propiedad de ambos. Recuerden que las capitulaciones matrimoniales se pueden celebrar por regla general ante el juez de registro civil, pero también se pueden celebrar ante notario público, ¿de acuerdo? Se pueden celebrar ante notario público cuando precisamente los cónyuges decidan hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de ciertos bienes. En esos casos se puede celebrar ante notario público la capitulación matrimonial que establezca como régimen normativo a la sociedad conyugal, ¿de acuerdo? Si lo quisieran modificar de igual forma, se puede modificar ante el juez y también se puede modificar ante notario público. En estos casos, quería aclarar ese tema. Ahora bien, una vez que ya sabemos qué es la sociedad conyugal, tendríamos que definir y determinar pues qué sucede, qué entra o qué no entra a la sociedad conyugal. Es un tema muy discutido. La realidad es que tú puedes establecer en tu sociedad conyugal, en tus capitulaciones matrimoniales, qué quieres que entre y qué no quieres que entre, y puede ser todo. Podrías decir, quiero que únicamente entren los bienes muebles, es decir, los automóviles, por decirles algo, los muebles que compramos, etcétera, pero no los bienes inmuebles. Puede ser todo lo contrario. Quiero que entren los bienes inmuebles y que no entren los bienes muebles. Quiero que entren únicamente lo que adquiero por herencia, pero no quiero que entre lo que adquiera por don de la fortuna. ¿Me explico? O quiero que no entre lo que adquirí por donación, o quiero que no entre todo lo que ya tengo previo, pero sí quiero que entre todo lo que adquiramos durante nuestro matrimonio. Tú prácticamente vas a elegir lo que quieras dentro de tus capitulaciones matrimoniales. Ahora bien, ustedes dirán, oye, pues yo me casé y nunca hice eso, yo nada más firmé algo que decía sociedad conyugal y separación de bienes. Justo estas capitulaciones matrimoniales, digámoslo así, que es un formato ya establecido que tiene el registro civil. Dependiendo del registro civil donde te cases, es realmente lo que establecerá cada formato, llamémoslo así, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo a la mano un formato que es el que prácticamente está en todas las delegaciones, hasta donde yo tengo conocimiento, en la Ciudad de México, y más o menos dicen esto. Se los voy a leer. Es un formato más o menos preestablecido, que se firma ante el juez del registro civil, y vean lo que sí incluye o qué es lo que menciona de manera genérica este formato. Como punto número 1 menciona que el matrimonio no se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal. Como punto número 2 dice, la sociedad conyugal comprenderá todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo. O sea, también lo que ustedes generen en su trabajo incluye, ¿de acuerdo? Como punto número 3 dice, en los bienes y productos de la cláusula anterior, cada consorte tendrá la participación del 50%. Tú puedes establecer incluso porcentajes, 80-20, 60-40. El formato que ustedes normalmente firman es del 50 y 50, ¿de acuerdo? Y como punto número 4 habla respecto de la administración que les había comentado. La administración de la sociedad conyugal quedará a cargo de quien los cónyuges hubiesen designado, estipulación que podrá ser libremente modificada sin necesidad de expresión de causa. Y en caso de desacuerdo, el juez de lo familiar resolverá lo conducente. Y entonces tú puedes ahí determinar a quién quieres dejar como administrador respecto de tus bienes, ¿de acuerdo? Ese es el formato general que se está utilizando hoy en día en el registro civil, ¿de acuerdo? Este es el formatito de la sociedad conyugal. Entonces, ¿qué dice prácticamente? Que todo lo que adquieras, todo entra durante tu matrimonio. Lo que tenías anterior no menciona nada. Entonces quiere decir que todo lo que esté a tu nombre antes de que te cases será tuyo, y todo lo que adquieras durante el matrimonio será de ambos cónyuges, ¿de acuerdo? Así está hoy en día establecido. Desde luego que si tú no estás de acuerdo con estas estipulaciones, con este formato, pues puedes tú presentar alguno o lo puedes llevar a cabo ante notario público, ¿de acuerdo? O sea, esas son tus dos opciones. Hoy en día así está. Les recomiendo que previo a que contraigan matrimonio revisen sus capitulaciones matrimoniales, sea el régimen normativo que ustedes adquieran o que prefieran, ya sea sociedad conyugal, separación de bienes o un régimen mixto, ¿de acuerdo? Eso sería el marco
normativo que aplicaría en estos casos. Un tema importante y que siempre ha sido muy discutido es precisamente, oye, y es muy común en la práctica que te lo pregunten, oye, voy a recibir herencia, pero esos bienes de la herencia, ¿entran a la sociedad conyugal o no entran? La regla general es, conforme a lo que les acabo de leer, es que sí entran, sí van a entrar, salvo que sus capitulaciones matrimoniales digan otra cosa, ¿de acuerdo? O sea, se va a regir conforme a lo que dice. Y si firmaron el formato que actualmente se está utilizando, pues sí van a entrar. Si ustedes firmaron otro, no entraría. ¿Cómo le puedo hacer para que no entren? Bueno, pues entonces tendrías que modificar tus capitulaciones matrimoniales y establecer que todo lo que adquieras por herencia no entre. Modificas tus capitulaciones, después recibirás tu herencia, aceptas tu herencia y te adjudicas, y entonces ese bien o esos bienes no entrarán dentro de la sociedad conyugal. Eso sería un tema a destacar o importante que deben tener en cuenta. Ahora bien, supongamos que no existieran las capitulaciones matrimoniales, se perdieron, se extraviaron, nunca las firmaron, fueron omisas, nadie sabe, nadie puso cuál era el régimen, se extravió el documento y nadie lo tiene, ¿sale? En ese caso, entonces, pues como régimen supletorio está la ley. Y la ley sí, en esos casos, sí dice que las herencias no entrarían. ¿Sí me entendieron? Solamente en caso de que no existiera el régimen normativo, entonces la ley lo suple y la ley dice que no entran a la sociedad conyugal, ¿de acuerdo? Antes de terminar, me gustaría aclarar que existe también el régimen mixto. Separación de bienes y sociedad conyugal, el régimen mixto. Si tú estableces y no lo haces de manera total o absoluta, la manera en que se van a distribuir esto sí y esto no, esto sí y esto no, entonces ahí es evidente que estamos frente a un régimen mixto, porque no lo estamos haciendo de manera total. No es lo mismo que yo diga absolutamente todo entra a la sociedad conyugal, a decir sí entra esto pero esto no. Al momento que yo digo hago este cambio, esta pequeña modificación, automáticamente estoy presente ante un régimen mixto que se lleva, es como una mezcla entre los dos, ¿de acuerdo? Sociedad conyugal y separación de bienes. Es decisión de ustedes. Por último, vamos a hablar de la naturaleza jurídica precisamente de la sociedad conyugal. Es un tema muy discutido en la práctica y nadie se ha puesto de acuerdo para determinar realmente cuál es la naturaleza de esta sociedad conyugal. Vamos a platicar uno por uno. Punto número 1, respecto a la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal. Rojina Villegas, un doctrinario muy conocido, él menciona que la sociedad conyugal era una persona moral. Y esto lo fundamentaba toda vez que antes el propio código establecía que la sociedad conyugal se iba a regir conforme a las normas, conforme a las leyes, conforme a las disposiciones de una persona moral. Y entonces Rojina Villegas determinó y estableció que desde su punto de vista la sociedad conyugal es una persona moral. La crítica a esta postura es precisamente que la sociedad conyugal no genera una persona moral, es decir, no tiene personalidad jurídica propia, no es una persona como si estuviéramos hablando de una sociedad civil, por decirles un ejemplo. Una sociedad civil para efectos jurídicos es una persona moral. La sociedad conyugal no es una persona en sí. Entonces, muchos doctrinarios han considerado que esta postura es errónea por lo antes expuesto, pero es decisión de ustedes pues tomar postura respecto de alguna. También existe otra postura en la que se menciona que la sociedad conyugal es una sociedad con gananciales. ¿Esto qué significa? Que precisamente se aportan muchos o todos los bienes referentes a la sociedad conyugal, y una vez que se extinga, que se liquide, que se disuelva esta sociedad conyugal por la razón que ustedes quieran, por muerte, por divorcio, por ejemplo, entonces en este caso se pagan deudas dentro de esta masa común que sigue aquí, y una vez que exista los pagos de acreedores, etcétera, pago de deudas, entonces se le devuelve a cada quien lo que aportó. Si yo aporté 3 casas, me devuelven esas 3 casas. Si mi esposa aportó 2 casas, le devuelven esas 2 casas, y los gananciales, los frutos que dieron durante ese matrimonio, vamos a pesar rentas, se repartirán entre los cónyuges. Pero lo que yo aporté me lo devuelven, lo que aportó mi esposa se lo devuelven, y lo que se ganó durante ese matrimonio, esa sociedad conyugal, se va a repartir entre los dos. Esa es otra postura también muy común, que consideran que la sociedad conyugal es una sociedad de gananciales. Esta postura la apoyó en un principio el maestro Ramón Sánchez Medal. Desde luego que aquí sí mencionaba el maestro Sánchez Medal que era una sociedad de gananciales, así le llamaba, sociedad de gananciales,
sin personalidad jurídica. Digamos así que Sánchez Medal de alguna manera no estaba de acuerdo con la postura de Rojina Villegas y mencionó que esta sociedad de gananciales pues no tenía personalidad jurídica. Eso lo mencionaba en un inicio. Posteriormente el jurista mencionado, Sánchez Medal, cambia de postura Sánchez Medal y dice, ¿sabes qué? No, cambiaron las reformas, cambiaron un tanto la ley. Desde mi punto de vista, esto ya no es una sociedad gananciales, sino que es una copropiedad. Esa es la postura que tiene el maestro Sánchez Medal. Hay otros autores como el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, notario público de la Ciudad de México, establece o menciona que la sociedad conyugal es una modalidad de la copropiedad, que tiene rasgos de copropiedad, que es una copropiedad, pero tiene ciertos matices que la hacen diferenciarse de una verdadera copropiedad. Por ejemplo, él menciona que no existe, en la sociedad conyugal no existe el derecho del tanto y en la copropiedad sí. Existen algunas diferencias entre la sociedad conyugal y la copropiedad, entonces no es una verdadera copropiedad como la conocemos, dice Llana, sino que precisamente se trata de una modalidad de la copropiedad. Asimismo, y por último, el maestro Fausto Rico Álvarez establece que la sociedad conyugal se trata de una especie de la comunidad, de una comunidad de bienes donde ambos se comparten derechos y obligaciones y desde su punto de vista no generan derechos reales la sociedad conyugal, sino solamente derechos de crédito, derechos personales entre los cónyuges. ¿De acuerdo? Esos son algunos de los criterios que se establecen respecto a la sociedad conyugal. Cada uno tomará su postura. La jurisprudencia, cabe mencionar, se inclina por considerarla como una copropiedad, ¿no? Y le da efectos de derechos reales a esta copropiedad. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó este contenido, díganme por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.